Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Pocas cosas han preocupado más al hombre que saber cuándo se acabará el mundo, cuándo terminará nuestro paso por este planeta y cuándo esta humanidad, de las muchas que probablemente haya habido, y esto lo hemos estudiado en diferentes vídeos sobre la Atlántida y sobre Hy Brasil, como decíamos, cuando esta humanidad dejará de dejar su impronta en este planeta. Y es que han sido muchas las culturas que se han aventurado a exponer diferentes destinos funestos e infames para nuestra especie, pero resulta especialmente interesante lo que ocurrió en el siglo XV en Europa ante un tema que era estudiado hasta la saciedad y que obsesionaba a ricos y a pobres. Hablamos de una época en la que las plagas campaban a sus anchas. Roma había caído y Constantinopla no era ni la sombra de lo que fue, y poco se sabía del mundo que esperaba en Asia y en América. Una época de incertidumbre, de no saber qué sería de nosotros, un tiempo en el que la desgracia parecía ser el único destino de la humanidad y el infierno la única meta en nuestra carrera. Y en este contexto resulta que se ha producido un descubrimiento sorprendente en pleno siglo XXI. 8 mapas que se hallaban perdidos en la biblioteca Huntington de San Marino, en California, Estados Unidos, que fueron dibujados y escritos en Alemania entre 1486 y 1488 y que no tienen ni firma ni autoría. Y esto lo ha comentado Chet Van Dasser, que es un historiador e investigador de mapas y de manuscritos de ese tiempo. Y resulta que hay una cosa que ha llamado la atención de diferentes investigadores, y es que estos mapas son de carácter claramente anti-islamista y avisan del advenimiento del anticristo tras la invasión de la espada del Islam. Pero nosotros en este programa respetaremos el credo de todos los telespectadores y vamos a adoptar una actitud completamente abierta, sea cual sea la creencia religiosa de cada persona, como hacemos siempre. Y dicho esto, vamos a centrarnos en la relación de los símbolos que pueden verse aquí en estos 8 mapas con otros manuscritos como el manuscrito Voynich y con la simbología que vemos en ellos. Si observamos los mapas, vemos que la geografía que ahí se ve es incompleta según los estándares modernos, pero según el latín antiguo que hay ahí escrito, queda claro que no hay lugar donde esconderse si se es pecador. El anticristo vendría definitivamente según esas páginas y sus 4 cuernos, identificados con los 4 puntos cardinales, avasallarán todos los confines de la tierra. Aquí hay además algo curioso, porque no hay ni ríos, ni carreteras, ni ciudades escritos o escenificados en los mapas. Y es curioso porque este tipo de mapas no aparecen hasta el siglo XVII, lo que sugiere o un conocimiento de cómo sería la ciencia cartográfica siglos después, o una visión de un mundo devastado en donde ya no quedaría ni piedra sobre piedra, ni caminos, ni ciudades, ni nada de nada. Y es que según el mencionado experto en mapas antiguos, Chet Van Dasser, estamos ante una secuencia que tiene varias etapas hasta el día del juicio final, escenificados en un pequeño globo sin ningún tipo de inscripción, demostrando que ahí no queda absolutamente nada, aunque deja en claro que sigue siendo un mapa. ¿Quién pudo hacer estas pequeñas maravillas en el siglo XV? Van Dasser sospecha que pudo haber sido un médico con grandes conocimientos matemáticos, un médico llamado Baptista, que sabría de la importancia que tendrían en el futuro, es decir, nuestra actualidad, los mapas para entender cómo sería ese mundo futuro. Pero por mi parte lo que puedo ver en estos mapas es lo siguiente. Primero, que está escrito en latín, pero no en un latín pues muy moderno, muy complejo, no, es un latín bastante fácil de entender, así que pertenecería a alguien de la élite, pero no a alguien del mayor poder establecido en la ciudad de Lübeck, en donde fueron escritos, quizá alguien
que tampoco tuvo mucho tiempo para explicar todo lo que sabía utilizando un lenguaje muy complejo, quizá un grupo que tenía la intención de llegar al mayor número de personas posibles en aquel tiempo y además sin complicaciones, un mensaje que debía llegar a todo el mundo y perdurar, pero que se perdió en el tiempo. El autor o autores, por su parte, también calcularon de forma increíble el diámetro de la Tierra. Y claro, esto es fascinante porque era el diámetro de la Tierra y de otro mundo, un infierno bajo tierra, como si supiera de la existencia de un mundo interior. Llegó a exponer una circunferencia de 8.000 millas para la Tierra y de 6.000 millas para ese infierno respectivamente. Si seguimos estudiando los mapas, vemos que en el primero encontramos una explicación de la predicción del autor exponiendo el alzamiento del anticristo entre los años 1570 y 1600. Lo hace con una estrella de 11 puntas enmarcada en una geometría de un polígono de 13 puntas, es decir, en donde caben otras dos. Por tanto, vemos la simbología del 11 y del 13. Adicionalmente vemos 5 triángulos y varias circunferencias concéntricas que parecen estar exponiendo diferentes capas inferiores de la Tierra. Si el dibujo es figurativo y habla de una Tierra hueca, esto desde luego es sorprendente. Y si habla de capas magmáticas, también lo es porque en aquel siglo esto no se sabía. Como decíamos, se observan 11 triángulos con volumen en una geometría de 13 lados que queda oculta, y esto es interesante porque ese conocimiento expone una simbología utilizada por la alta masonería de los Estados Unidos desde hace siglos. Vemos 13 estrellas sobre el águila imperial norteamericana, que a su vez lleva 13 franjas rojas y blancas y 13 ramas de olivo. 39, que es múltiplo de 13, son los miembros del famoso Club Bilderberg, y el grado de la masonería 13 bajo el rito de York, que se corresponde con la Orden del Temple, bueno, pues también está exponiendo este mismo número 13, y así podríamos seguir hasta el infinito. Por otra parte, en la Biblia encontramos que el capítulo 13 es el del Apocalipsis y que uno de los dibujos del manuscrito Voynich también representa varios triángulos, concretamente 13 triángulos con volumen. ¿Estaban exponiendo acaso ambos escritos lo mismo? ¿Sería posible, de hecho, que el manuscrito Voynich también estuviera exponiendo algunas de las capas de la Tierra o estuviera exponiendo la misma predicción de la llegada del anticristo, o bueno, de la destrucción del mundo, llamémoslo así, que el del manuscrito de Lübeck? Vamos a seguir porque aquí, como decíamos, aparecen el 11 y el 13, uno claro y el otro oculto. El 13 es un número tradicionalmente conocido como el del paso de ser un hombre normal a un hombre iluminado, Illuminati, que conoce los secretos del mundo, pero aquí vemos, como decíamos, solo 11, dando importancia a ese número incluso por encima de ese 13. Y esto es fascinante porque el grado 11 del mismo rito se corresponde con la ilustre Orden de la Cruz Roja, que enlaza con la comandancia de los caballeros templarios, guardianes de conocimientos arcanos perdidos en el tiempo y custodiados solo por ellos. Esa cruz roja la vemos también en el mapa que expone los principales puntos cardinales, dividiendo la Tierra en 8 partes acabadas en una cruz roja. Parece difícil que, por tanto, lo de estas cruces y estos números sea una casualidad, y también parece más que extraño que esa simbología se vea, como veremos a continuación, en el manuscrito de Voynich. Complementando esto, se sabe que el número 11 representa el conocimiento secreto y maestro en varios credos, y aparece lamentablemente en los atentados de los últimos años, como bien es sabido. También
tenemos el número 5 representado, como decíamos, en 5 triángulos con volumen que realmente pueden ponerse en plano representando un pentáculo. Es decir, que el que estaba haciendo esto, primero, sabía perfectamente lo que estaba representando con su simbología relacionada con cultos demoníacos y segundo, sabía que esas artes oscuras podían relacionarse ya en el siglo XVI con ese poder oculto que gusta tanto de usar la numerología para sus oscuros intereses. En el segundo y en el tercer mapa tenemos al mundo antes y después de ese apocalipsis, según lo que viene ahí escrito, con Asia arriba del todo y Europa y África abajo. El texto claramente antiislámico y yo la verdad es que no secundo nada de lo que viene ahí, pues explica el ascenso progresivo y el seccionamiento del mundo tal y como lo conocemos por la guerra que se avecinaría tras ese ascenso representado por cuchillos que van en todas las direcciones. Bastante interesante la concepción de un mundo separado por la religión ya en ese tiempo, pero es que si nos vamos al cuarto mapa nos encontramos a los 4 cuernos del anticristo, históricamente crueldad, engaño, astucia e imitación de la deidad, imitación de Dios, en una estrella de 4 puntas que curiosamente también tiene la misma forma que encontramos en la página 122 del manuscrito de Voynich, con la misma forma, el mismo círculo en la parte inferior izquierda y una disposición similar, siendo una técnica de dibujo prácticamente idéntica y siendo por otra parte contemporáneas ambas obras. Aunque las fechas de este mapa de Lübeck señala el año 1661, eso no se produjo afortunadamente y lo cierto es que esperamos que eso, por supuesto, no ocurra jamás y que la humanidad pues pueda seguir desarrollándose sin fanatismos y sin las acciones de ese poder que nos subyuga y que pues lo hace desde hace cientos de años y que no se corta un pelo a la hora de dejar su impronta en la historia a través de una numerología que vamos descubriendo con el paso de los años. Seguiré por mi parte estudiando este tipo de pruebas fascinantes en su contenido que se van descubriendo tanto en mapas como en ese manuscrito de Voynich que me trae de cabeza a mí y a otros investigadores y que, bueno, pues que esperamos pues al final poder decodificarlo y saber todos sus secretos. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.